¿Saben ustedes cuánta basura generamos en promedio por cada persona en Chile? Bueno, 1,03 kilos por día. Ahora, si lo llevamos a nivel ya de país, que somos 21 millones o casi 21 millones de habitantes, fíjense ustedes que se generan 7,9 millones de residuos municipales o derechamente basura. Esto según el séptimo reporte del Estado del Medio Ambiente, REMA 2022. Y esto es un reporte respecto de 2020. Bueno, ¿qué pasa? Tomás Errázuriz, historiador y doctor en arquitectura, aborda en su libro Manual Verde, Casas más sustentables gastando menos, cómo hacernos cargo de lo que generamos y entrega orientaciones, también consejos prácticos para reducir el consumo y aprovechar al máximo aquellas cosas que ya están en nuestros hogares. Retomar, por ejemplo, las prácticas que tenían nuestros abuelos. ¿De qué se trata exactamente? Preguntémoslo a Tomás Errázuriz, historiador, doctor en arquitectura e investigador de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Feliz de estar acá en este programa. ¿Te cuento de qué trata? Sí, O no pues. sé. Déjame Dale. partir, dame un segundito, déjame partir contando que en tu libro, obviamente, tú impulsas el concepto de las casas sustentables. Entonces, partamos por ahí. ¿Qué se considera una casa sustentable? A ver, yo creo que tomándome de lo que comenzaste planteando sobre la basura, que es un gran problema hoy día, quizás lo que tenemos que comenzar haciendo no es preguntarnos qué hacemos con la basura una vez que la produjimos, si vamos a reciclar o vamos a compostar o cuál es el destino que tenemos que dar a la basura, sino que cómo reducimos esa cifra que es realmente alarmante y que es en el fondo el corazón del problema. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir la cantidad de basura que estamos generando? Entendiendo que esa basura tiene un impacto en el medio ambiente y entendiendo que el impacto no es solamente de la basura una vez que va a dar un vertedero o que va a dar, no sé, a un relleno sanitario, sino que el problema se inicia mucho antes. Eso que estamos botando en algún minuto fue producido y en esa producción también hay un gasto de energía, hay uso de recursos que muchas veces además son formas y procesos que no son los más amigables con el medio ambiente, por decirlo suavemente. Entonces, cuando hablamos de casas sustentables, es un poco volver la mirada hacia el interior del hogar y entender que dentro de todo lo que hoy día entendemos por responsabilidad, por sustentabilidad, nosotros como consumidores o como cuidadores, que yo prefiero llamarnos, tenemos un rol fundamental y tenemos una responsabilidad al respecto. La responsabilidad no está necesariamente en la industria o en el Estado solo, sino que nosotros somos, a fin de cuentas, desde el punto de vista económico, somos la demanda y nuestra demanda va a influir sobre los mercados. Claro que sí. Vamos a hablar sobre también los impactos, las proyecciones que hay, porque claramente el mundo no puede consumir más de lo que puede procesar, ¿no es cierto?, en términos de basura. Y ahí hay un tema súper relevante de cara también al 2050. Pero antes de eso, vamos a lo más íntimo de lo que tú has realizado y has escrito a partir de tu libro, ¿no? Quiero preguntarte, ¿cómo nació esta idea de este manual verde, Casas más sustentables, gastando menos? Yo creo que tiene dos orígenes. Por un lado hay una cosa como muy personal y ciertas obsesiones que uno tiene y que va acarreando con el tiempo y que pasan por entender que quizás las lógicas y máximas que uno entiende por sustentabilidad y comportamientos que son más sustentables no tienen mucho que ver a veces con lo que te están diciendo que es sustentable. Entonces, si los discursos de sustentabilidad que están en los medios hoy día, casi todos apuntan hacia la necesidad de adquirir cosas que tienen sellos verdes, que tienen certificaciones, o compostar, reciclar, pero hay muy poco sobre qué pasa al interior del hogar y cómo uno cuida, repara, resignifica. Ahí hay como un gran tema. Y que, claro, cuando uno mira su historia personal, cuando uno era, no sé, tenía su casa cuando pequeño, las cosas que le enseñaban no eran necesariamente a comprar para ser sustentable. Uno tenía que ahorrar, tenía que cuidar los recursos y eso era quizás lo más sustentable que podía hacer, pero ese discurso hoy día como en cierta medida es anticonsumo, no es algo que se está vociferando. Entonces ahí hay un primer tema importante y después hay como temas de investigación que nosotros desde la universidad estamos tratando de empujar
tratando de entender cómo la gente repara, cómo la gente reutiliza las cosas que tiene, y ahí estos temas, claro, surgen todo el rato. Entonces había la necesidad como de decir, bueno, ¿cómo salimos de la academia y pasamos más al lenguaje como del público general? Claro, pero tú cuentas que tus papás eran profesores, ¿no es cierto? Que ustedes eran cuatro hermanos, si no me equivoco. Bueno, imagínate, criar una familia ya de dos hijos es pesado para cualquier familia chilena, imaginémonos cuatro. Entonces ustedes tuvieron que aprender, ¿no es cierto?, desde muy niño. Eso me gustaría que me lo contaras. ¿Cómo fuiste entendiendo este concepto, ¿no es cierto?, que reutilizar es también cuidar al mundo, pero ¿cómo lo empezaste a internalizar desde muy niño? Yo creo que el ponerle a eso el apellido sustentabilidad es algo que ocurre más o menos reciente. Antes era más que nada una incomodidad. O sea, cuando uno es niño y le dicen que la ducha tiene que ser corta, que no sé, que no podemos comprar nuevo porque no alcanza o porque en realidad hay cosas que podemos aprovechar en la casa o que no debemos prender la estufa sino que hasta que realmente hace frío. Una serie de cosas que son en esa edad pura incomodidad. Pero en la medida que hoy día se va instalando el tema del uso de los recursos y un uso razonable de los recursos, de repente como que comencé a hacer sentido de muchas de estas cosas que antes tenían quizás otro signo, otro símbolo que lo acompañaba. Hoy día sabemos que en realidad la mejor forma de ser sustentable es consumir menos. Y todas estas prácticas, que no son al final solamente mías, sino que son probablemente parte de la gran mayoría de los hogares en Chile en los años 80, 70 y para atrás, estas prácticas son la mejor forma de reducir el consumo hoy día, solamente que no le hemos otorgado ese signo de sustentable. Entonces el libro trata de empujar eso también. Claro, pero cuéntame, ¿qué haces tú, por ejemplo, con tu propia casa? Partamos por tus propios ejemplos. Cómo traducimos esto en lo cotidiano? A ver, para traducirlo en lo cotidiano, por ejemplo, si uno está con ganas de comenzar a hacer deporte y comenzar a tener una vida más atlética, más fit, y está en casa y quiere comprar todo tipo de objetos y cosas que permitan hacer ese deporte, uno dice, bueno, ¿qué realmente necesito? ¿Necesito comenzar comprándome la elíptica, la trotadora y otras máquinas? ¿O en realidad podría hacer una serie de cosas sin esas máquinas? Lo mismo con otro tipo de artefactos. Entonces uno dice, ya, ¿cuánto necesito eso o voy a terminar de perchero? Si me voy a meter en el tema de la cocina, por ejemplo, y me encanta cocinar, necesito Dale. comenzar a comprar todas las máquinas, la cafetera, la hacedora de helado, la que hace pan, no sé, la freidora, está lleno de máquinas. Y uno dice, ¿cuánto de eso lo puedo hacer con lo que tengo? Entonces, ya en esas decisiones de si necesito comprar o no, hay mucho que uno podría comenzar a replantearse. Aparte de eso, uno podría decir, ¿qué pasa con el mundo del vestuario? Eh, ¿Cuánta ropa necesito? ¿Cómo cuido mi ropa? Desde cómo me saco un chaleco que eventualmente no tiene un cierre y que uno se lo saca por arriba y que se lo puede sacar un brazo a la vez o puede tironearlo para sacárselo y va a terminar rompiéndolo. O cómo se saca los zapatos, o cómo cuelga la ropa, o en qué minuto, por ejemplo, arregla algo que está comenzando a fallar. Y eso es súper importante. Lo hemos visto todos nosotros, por ejemplo, con un botón. El botón comienza a soltarse y el botón está cada vez más suelto. Y es como que hay un tiempo para arreglar. Si uno no lo arregla a tiempo, ese botón se va a caer y se va a perder. Y no vas a volver a encontrar ese botón de nuevo en el mercado porque es único. Lo mismo uno podría decir con la silla. ¿En qué minuto la silla que se empieza a soltar la aprieto? Porque llega un punto en que se va a quebrar y ya el arreglo va a ser más difícil. Entonces, al final, Entiendo. no es nada nuevo, son puras pequeñas decisiones que uno va tomando en su día a día en un ámbito que generalmente está invisibilizado, porque no estamos preocupados de esas pequeñas decisiones de nuestro día a día al interior del hogar. Son poco Y tú haces, importantes. claramente, ¿y hace cuánto tiempo que tú no compras algo, por ejemplo, algo nuevo? No, yo en ese sentido me declaro que soy un pecador también, o sea, como que también es muy difícil seguir todos los consejos. Y ahí hay inevitablemente una distancia, o sea, uno puede tratar de empujar ciertas ideas, pero a mí me encantaría ser mucho más sustentable de lo que realmente soy. Eh, entonces trato de hacer una serie de cosas y trato de evitar la compra nueva, pero también estamos sumidos en un sistema en donde no podemos dejar de consumir.
porque en cierta medida eso nos excluye de la vida social. Entonces, claro, esto de acá es como una especie de manifiesto, es un objetivo hacia el cual tenemos que caminar, pero eso no quiere decir que tampoco la gente que lo vaya a leer tenga que de repente volverse talibán de la noche a la mañana, porque es algo que es como tratar de correr una maratón sin haber corrido nunca antes. Entonces, no estamos acostumbrados a pensar en nuestros recursos cotidianos, en cómo ser más sustentables, en cómo, y tenemos que ir tomando decisiones de a poco. Y en ese sentido, claro, yo hace cuánto que no compro algo, probablemente debo haber comprado algo de ropa hace, no sé, un par de meses. Ojalá no vuelva a repetir la misma compra en 2 meses más, ojalá me dure la ropa. Pero Es que, no sé ¿sabes si soy qué, el mejor Tomás? ejemplo, me encantaría hacerlo. Te interrumpo ahí, porque eso es súper interesante. Mira, estamos conversando con Tomás Errázuriz, historiador, doctor en arquitectura, investigador de la Universidad Andrés Bello, a propósito de su libro Manual Verde, Casas más sustentables gastando menos. Yo creo que el tema de la ropa es un tema extremadamente interesante porque efectivamente uno tendría que reconocer que en general tenemos más ropa de la que necesitamos, ¿no es así? Y después tenemos los cementerios de ropa, lo que hemos visto, esas imágenes tremendas que hemos visto en el desierto de Atacama. Entonces, hay todo un mundo que te muestra que ahí hay un desperdicio, que hay un exceso que es bueno controlar. Pero tú también dices, no sé si en el libro, pero en las entrevistas que te he leído, que eso va y choca con un sistema que lo que hace es pedirte que consumas, porque si no, ¿cómo funciona la economía si no hay consumo? ¿Te fijas? Ujú. ¿Cómo se combinan ambas cosas? De crecer con sostenibilidad y por otro lado, ¿no es cierto?, ser austeros también. A ver, yo creo que una cosa está un poco fuera del rango que a veces uno puede opinar, y que es cuán importante hoy día es el crecimiento para la economía y qué entendemos por crecimiento. Porque hoy día hay una línea que quizás es más tradicional, que nos dice que tenemos que seguir creciendo y que si no crecemos, y eso significa básicamente seguir vendiendo más, si no crecemos, la economía se va para abajo. Pero una línea bien cortoplacista, porque sabemos al mismo tiempo que el tipo de crecimiento que tenemos y la forma en que estamos concibiendo la producción es una bomba de tiempo. Y que a largo plazo no es sostenible y que estamos dañando el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay como una discusión importante y después es el que, no sé, uno no tiene que pasarse como de nuevo, uno no tiene que necesariamente pasar de ser un consumidor tipo del mercado a de un día para otro no consumir nada más. Creo que eso es medio iluso, es re Claro. difícil hacer ese cambio. Sin embargo, si todos y todas pudiésemos tratar de reducir un poco, y por reducir hablo de, no sé, si nosotros tenemos un closet con una cierta cantidad de ropa, eh, ¿por qué no hacer más intercambios de ropa? ¿Por qué no comprar cosas usadas eventualmente y no comprar siempre nuevo? ¿Por qué no heredar más la ropa? Eh, Hoy día hay montones de iniciativas que han comenzado a surgir en esa línea y bajo el sello como de sustentables, en donde se busca generar instancias en donde la gente puede intercambiar ropa. Y a veces la satisfacción de esa prenda intercambiada puede ser igual o mayor que aquella prenda que pude haber ido a comprar, porque además tiene como el hecho de estar contribuyendo a no seguir alimentando esta máquina que va depredando los recursos naturales. Entonces, creo que hay que ponderar e ir avanzando de a poco, entendiendo que esos pocos, en la medida que son masivos, van a ser significativos en su impacto. Tomás, tú decías que, por ejemplo, que había una cosa que me llamó la atención, que tienes toda la razón, porque tú decías que hay una parte del supermercado que no te gusta, que es cuando ves esponjas, trapos, traperos, ¿no es cierto? Cuando los mismos trapos viejos en la casa, una polera que ya no se usa, puede ser utilizada. Es un buen ejemplo. Yo tengo una bolsa, te digo, llena de trapos. Ahora, no sé si los ocupo todos, pero ahí quedan. Sí, y cada tipo de tela tiene un uso particular. Es como que hay un tipo de tela que sirve mejor y que no deja pelusa y por lo tanto la uso para, no sé, limpiar los vidrios. Hay Totalmente. otra tela que me da Exacto. lo mismo las pelusas y va a dar al suelo porque quizás es la toalla vieja y absorbe mejor. Entonces hay una sabiduría detrás de la reutilización que hemos ido perdiendo, pero que está ahí, está llegar y recuperar. Y claro, no hace ningún sentido que haya un pasillo
en donde todo lo que se ha producido ahí podría haber sido reutilizado con cosas que hoy día estamos votando. Y quizás el mejor ejemplo para pensar ese tipo de reutilización, de resignificación, es pensar en cómo funcionábamos con el papel de diario hace un tiempo atrás. Estoy pensando cuando el diario tenía una importancia y hoy día está como en vías de desaparición. Pero antiguamente el diario Totalmente. era algo que lo usábamos para leer durante un día y después se transformaba en millones de cosas distintas. Nosotros estamos ahora sacando un libro Totalmente. sobre los usos del diario. Va a salir ahora pronto este año. Y claro, llegamos como a 150, 180 usos distintos de todo tipo, usos médicos, usos para transportar, usos de limpieza. Imagínate. Y es realmente sorprendente entender cómo toda la creatividad y la sabiduría que existe detrás de esa forma de reutilización, que es una sabiduría compartida. Ahora, dime una cosa, Tomás, en tu libro también, porque danos ideas, porque la gente también se agobia, vive en espacios chiquititos, ¿no? La mayoría de las personas no viven en grandes lugares, grandes casas, grandes parcelas. Entonces, hay un espacio limitado también para poner tus cosas. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Pues, ¿cómo lograr reutilizar sin que termines teniendo mal de Diógenes, ¿no? Y termines en el típico cachureo contra cachureo, cachureo y más cachureo. A ver, yo creo que tenemos que elegir ciertos lugares de la casa que necesitamos tener siempre espacios de bodega y espacios para guardar. Quizás el minimalismo está bien para algunos sectores de la casa y se entiende que dentro de lo que uno quiere mostrar de la casa, eventualmente no quiere mostrar desorden, no quiere mostrar cosas que no le gustan, pero necesitamos tener un espacio para guardar. Es parte de una casa. La casa necesita guardar porque ese guardado es capital, es recursos, es lo que yo voy a echar mano cuando me falte algo, cuando tenga que resolver un problema. Entonces, ahí creo que la lógica de Marie Kondo, que incluso ella en algún minuto se arrepiente, dice ahora con 2 o 3 o 4 hijos, no me acuerdo cuánto, ya no puedo seguir manteniendo lo que mantenía antes. Esa lógica minimalista es una lógica que de alguna forma atenta contra la reutilización de las cosas, atenta con la posibilidad de darle nueva vida y extender la vida a las cosas. Y en ese sentido creo que hay que separar, o sea, tengamos espacios que eventualmente son, no sé, más minimalistas, en donde está todo más ordenado, pero tengamos también un capital de cosas que podamos usar. No sé, es difícil porque va en contracorriente y va en contra a veces de todos los ideales que están circulando e imágenes de cómo debiera ser la casa. Claro, y de hecho cuando uno te lee y ves o sea, digamos, uno analiza lo que tú señalas, básicamente, Tomás, uno tendría que, o tendería a pensar, y en eso sí yo estoy de acuerdo contigo, que las casas antiguas, en el pasado, digamos, no sé, 30, 40 años atrás, eran muchísimo más sustentables. O sea, nadie cambiaba una lavadora cada 10 años o menos, como hoy día que se puede llegar a cambiar, no sé, todo es desechable. Uh-huh. O sea, los electrodomésticos duraban 40 años, pues. Es algo que hemos perdido y es la industria la que se ha encargado de que perdamos aquello. Sin duda, la industria tiene un rol y una responsabilidad así, pero clarísima. O sea, la obsolescencia programada no es algo inventado. El hecho de que hoy día estemos tratando de mover legislaciones que de alguna forma instalen el derecho a la reparación, habla de que la industria ha avanzado en sus productos hacia cosas que no pueden ser reparadas, hacia cosas que van a quedar obsoletas rápidamente, que una obsolescencia que puede ser funcional, puede ser estética, hay muchos tipos de obsolescencia distintos. Entonces, la industria tiene una responsabilidad clarísima y eso el Estado tiene también una responsabilidad de alguna forma, volver a la industria a un carril más sustentable. Pero por otro lado, también creo que hay un discurso instalado que es como facilista y es el de echarle la culpa siempre a la industria y decir, no, es que las cosas ya no son como eran antes. Y que ese sea como que los materiales, que ya no se construye como antes, que antes duraba más. Sí, es cierto, pero también es cierto que hoy día le estamos dedicando muchísimo menos tiempo a nuestras cosas y que por lo tanto no reparamos a tiempo, no mantenemos, no cuidamos, somos más cómodos. Y eso significa que invertimos menos tiempo y le dedicamos menos tiempo a las cosas. Y si uno le dedica menos tiempo, es evidente que el deterioro va a ser más rápido. Y eso se ve en, no sé, en nuestros muebles, se ve en nuestras máquinas,
se ve en nuestra ropa, etcétera. ¿Y lo ves tú también como un cambio cultural, Tomás, considerando, por ejemplo, te pongo un ejemplo que yo creo que es muy interesante respecto a lo que ocurrió en Chile con los supermercados y las bolsas, ¿no? Al principio, nadie, no, pero ¿cómo no nos van a dar bolsas? A la gente se le olvidaba las bolsas, tú llegabas al supermercado o comprabas una bolsa reciclada, o tenías que ir con los productos hasta el auto, qué sé yo, para descargar. Y hoy día, todo el mundo ya tiene internalizado en su cabeza, se necesita una bolsa para ir al supermercado, ¿no es así? Sí. ¿Cómo te imaginas tú un cambio cultural en esta línea? Pensando, dicho sea de paso, que además uno ahorra plata. Con todo lo que tú estás diciendo, se gasta Ujú. menos. No, es un súper buen ejemplo el de las bolsas, y habla de que algunos de los cambios que tenemos que hacer, lo único que necesitamos es que haya, lamentablemente, un Estado que nos diga se acabó y hay una ley que nos obligue a algo. Ese es como un tipo de cambio que necesitamos y que seguramente se podría aplicar a muchas cosas y que hoy día lo estamos viendo también en los envases plásticos, que ha sido una ley que ha costado un poco que entre, hay bastante resistencia, pero yo tengo la esperanza que también se termine instalando y una vez que se instale van a cambiar las prácticas. Entonces, eso es como un lado, pero después hay como una capa más profunda, más cultural, y es cómo hacemos que ciertos ideales que hoy día tenemos de consumo puedan cambiar. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, el tema de la estética es súper fuerte. La gente tiene una idea de cómo tienen que ser las cosas, y en lo nuevo es mejor visto que el usado. Lo usado generalmente es visto como incluso como algo que podría ser asimilado a sucio o eventualmente a pobre, que no tengo la capacidad de poder comprar algo nuevo, o a otros signos que suelen ser negativos. Entonces, ¿cómo rompemos de alguna forma esa manera de entender las cosas? Ojalá lo usado fuese algo deseable, ojalá la gente regalara más usado, ojalá comprara más usado, eh, ojalá no tuviésemos que desechar algo que sigue cumpliendo su función simplemente porque ya nos parece que está pasado de moda. Eh, Ojalá nuestras modas duraran más. Ojalá tuviésemos más, no sé, afición a los clásicos, porque eso es como que duran. Entonces está lleno de otras cosas que son culturales, y para romperlas es mucho más difícil el trayecto y pasa por y de alguna forma volver a entender el consumo de una manera distinta, no solamente como una adquisición, sino como algo que hago todos los días. Claro, pues y además que como tú dices, la tentación está, tú estás todo el día, todos los días bombardeando, es decir, eres bombardeado de estímulos para que gastes, para que compres, algo que, y tú te das cuenta, porque mira, esto lo Uh vivimos -huh. todos los que consumimos, o sea, tú llegas a la casa y si haces un segundo, te detienes un segundo a pensar respecto de algo que te compraste, por de pronto ropa, y te preguntas, ¿lo necesitabas realmente? Realmente ya, y después te das cuenta que esa ropa que compraste, que hubo un impulso, por cierto, quedó guardada eternamente en el closet. Por eso que hay un proceso que hacer, pero ese proceso le lleva, digo yo, Tomás, una conciencia. ¿Tu libro aporta en ese sentido a generar esa conciencia? Creo que el libro visibiliza un mundo de decisiones cotidianas que hoy día no están en el mapa. Y ese probablemente es el principal aporte que hace el libro. Te lleva a pensar que cosas tan sencillas como el si te desabrochas o no los zapatos para sacártelo puede ser significativo en la trayectoria de vida de esos zapatos. Y ese tipo de cosas es como que en realidad hoy día a nadie le importa, pero la sumatoria de esas pequeñas decisiones quizás es lo más relevante que podemos hacer hoy día para poder avanzar hacia formas de vida más sustentables. Entonces, ahí es donde creo que el libro dice, mira, no tenemos que necesariamente mirar hacia la industria, mirar hacia lo que pasa con todo lo que producimos después cuando sale a nuestra casa, sino que miremos nuestras propias acciones, enfoquémonos en nuestra vida cotidiana y en el hogar. Eso es lo más importante. Tomás, cerramos, pero solo decirles a nuestros auditores y a quienes nos ven a esta hora que hay un asunto que tú mencionaste y me pareció súper, súper entretenido. Y es que tú decías que no tienes en tu cocina juegos de platos, sino que tú vas mezclando distintos tipos de platos, bajo, chico, grande, hondo, etcétera. Y si se quiebra uno, bueno, se quiebra uno. Pero no se ve afectado este tema este concepto del juego, ¿no? Que lo encontré notable.
como ejemplo, digamos, para cerrar esta conversación, Tomás Errázuriz, historiador y doctor en arquitectura, investigador de la Universidad Andrés Bello y autor del libro Manual Verde, Casas Más Sustentables, Ganando Menos. Gracias por habernos compartido esta historia. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. El lanzamiento del libro va a ser el 25 de septiembre en Biblioteca Nacional a las 12. Vamos a estar sorteando unos libros ahí y nos pueden seguir en el Manual Verde en Instagram o Terrasur con Z. Terrasur con Z o el Manual Verde en el Manual Instagram. Verde en Instagram. Maravilloso, que te vaya súper bien con tu presentación y feliz de haberte tenido con nosotros esta tarde, Tomás. Muchísimas gracias. Chao, buena tarde. Gracias a ti. Igualmente.